En este video vamos a continuar viendo los modelos de distribución de probabilidad discreta. Habíamos charlado que en ocasiones algunas variables aleatorias siguen distribuciones de probabilidad muy concretas, con la misma función o estructura funcional. Decimos que en ese caso pertenecen a una misma familia de distribuciones, al mismo modelo de probabilidad o al mismo distribución tipo. Conocer a qué modelo de probabilidad pertenece una variable aleatoria determinada facilitará enormemente los cálculos referidos a probabilidades, esperanzas y varianza. Ya vimos la distribución binomial con su función de cuantía y la distribución geométrica. Ahora vamos a definir una nueva distribución que es la distribución de Poisson. Vamos a comenzar definiéndola como una aproximación de binomial. Decimos que la distribución de Poisson puede considerarse como una forma límite de la distribución binomial en situaciones donde el P, la probabilidad de éxito, es muy pequeña, en teoría tiende a 0, y N, el tamaño de la muestra, es muy grande, tiende a infinito. El recorrido de esta variable aleatoria, igual que una binomial, parte de 0, pero no tiene un fin en N, sino que es indeterminado. En estos casos decimos que la distribución X sigue un modelo Poisson con parámetro lambda, donde lambda es igual a n por p. Si nosotros aplicáramos límite cuando n tiende a infinito a una función de cuantía de una distribución binomial, obtendríamos la expresión de la función de cuantía de Poisson, que queda de la siguiente manera. La probabilidad de que la variable aleatoria x valga un valor determinado de x chica es igual a e a la menos lambda por lambda x sobre x factorial, en donde la esperanza de x es igual a la varianza de x e igual al parámetro lambda. A veces nos preguntamos cuándo podemos considerar un tamaño de muestra lo suficientemente grande para hacer aproximación Poisson. Algunos autores dicen que debe ser mayor a 50 y otros menos estrictos, mayor a 30. Lo mismo ocurre con la probabilidad. Algunos autores dicen que debe ser menor que 0,1 y otros son más permisivos y permiten hasta el 5%. Veamos el siguiente ejemplo. Si el 2% de los tornillos que salen de una línea de producción presentan algún defecto y estos se embalan en cajas de 500 unidades, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que como máximo se encuentren 5 tornillos defectuosos en una caja. Es decir, estamos dando una garantía de que el 99% de los tornillos de la caja son correctos. Aquí deberíamos calcular la probabilidad de que el número de tornillos X sea menor o igual a 5. Esto equivale a calcular la probabilidad de que X sea 0, más la probabilidad de que X sea 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo hiciéramos a través de una distribución binomial, la probabilidad de X igual a 5, por ejemplo, sería 500 factorial dividido 495 factorial por 5 factorial por la probabilidad de éxito a la quinta y por la probabilidad de no éxito a la 495. Cuando tratemos de poner en la calculadora 500 factorial, van a ver que les va a dar error porque este es un número infinitamente grande. Esto lo podríamos resolver aplicando factorial del número 500 hasta 495 factorial, de manera de poder simplificar con el 495 factorial del denominador. Pero mucho más sencillo sería aplicar la función de cuantía de Poisson, con, en este caso, un valor de lambda igual a 10, 500 por 0,02. Aquí la probabilidad de x igual a 5 sería e a la menos 10 por 10 a la quinta dividido 5 factorial, 0,03783. Es decir, la probabilidad de que en una caja aparezcan 5 tornillos defectuosos es del 3,7%. Otra característica y ventaja que tiene la distribución de Poisson es la siguiente. Si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que necesitamos para responder nuestro problema, deberíamos hacer las siguientes cuentas. La probabilidad de x igual a 0 es e a la menos 10. La probabilidad de x igual a 1 va a ser e a la menos 10 por 10. Fíjense que es la probabilidad de que x sea igual a 0 por el valor de lambda. La probabilidad de x igual a 2 va a ser e a la menos 10 por 10 al cuadrado dividido 2, que es equivalente a calcular la probabilidad de que x sea igual a 1 por 10 dividido 2. La probabilidad de 3, de x igual a 3, noten que es igual a la probabilidad de x igual a 2 por 10 dividido 3. Y esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. En una distribución de Poisson, calcular la probabilidad
de que x valga un valor determinado de x chica es igual a la probabilidad de que x valga x menos 1 por lambda sobre x. Esta es una forma para calcular una serie de probabilidades o valores del recorrido de la variable x que simplifica mucho las cuentas. Pero hay otra forma de definir o presentar la distribución de Poisson, que es como un proceso. Veamos la siguiente definición. Dado un intervalo de números reales, supónganse que el conteo de las ocurrencias es aleatorio en dicho intervalo. Si este intervalo puede dividirse en subintervalos suficientemente pequeños, tales que cumplan con los siguientes requisitos, que la probabilidad de más de una ocurrencia en el subintervalo sea 0, que la probabilidad de una ocurrencia en un subintervalo es la misma para todos los subintervalos y a su vez proporcional al tamaño de estos, y que el conteo de ocurrencias en cada subintervalo es independiente del que ocurre en los demás, entonces decimos que este experimento aleatorio es un proceso de Poisson. Y la variable aleatoria asociada se puede definir como número de ocurrencia en el intervalo o generalizando número de éxitos en un intervalo de tiempo o espacio dado. Esta variable aleatoria x será Poisson con parámetro lambda, donde lambda será el número promedio de éxitos o resultados en el intervalo de tiempo, pero también puede ser un intervalo de distancia, área o volumen. Esta distribución fue propuesta en el año 1838 por el matemático francés Siméon Poisson y las dos primeras aplicaciones en las que la utilizó fue en el estudio de las muertes anuales por patadas de caballo en el ejército prusiano y para estudiar si la distribución de pasas de uva en una rodaja de budín era aleatoria. Más allá de estas dos aplicaciones anecdóticas, hay un gran número de variables aleatorias que responden a un proceso de Poisson. Veamos algunas. Por ejemplo, el número de accidentes de tránsito en una zona específica, las llamadas entrantes en una central telefónica, las llegadas de personas a una fila de espera, el número de fallas superficiales en un alambre de cobre de longitud L, el número de bacterias por centímetro cuadrado, el número de animales por hectárea, el número de bits transmitidos erróneamente en un canal de comunicación digital, la emisión de partículas debido a la desintegración radioactiva de una sustancia inestable, el conteo de fotones que llegan a un fotodiodo y hay innumerables ejemplos más. Lo que sí es importante resaltar es que si una variable aleatoria sigue una distribución Poisson, podemos asegurar que las ocurrencias de esos éxitos es aleatoria. Así, por ejemplo, para el caso de la variable aleatoria, número de animales por hectárea o por una unidad de superficie determinada, nos permitiría ver cómo son los hábitos de distribución de una especie animal determinada. Para ello deberíamos hacer una cuadrícula en el territorio y contar el número de animales que aparecen por cada cuadrícula. Si el número de animales por cuadrícula, es decir, esta variable aleatoria, sigue una distribución Poisson, podemos asegurar que la distribución de estos animalitos es aleatoria. Por el contrario, si la variable aleatoria, número de animales por cuadrícula, no es Poisson, estamos ante una situación en que la distribución de estos animales es gregaria o por repulsión. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo sencillo de un proceso de Poisson. Cada hora nacen 4 bebés en el servicio de partos de un gran hospital. Nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que en la próxima media hora no nazca ningún bebé? La variable aleatoria que queremos estudiar es el número de bebés que nacen en 30 minutos. Como sabemos que nacen 4 bebés por hora, en 30 minutos, media hora, nacerán 2 bebés. Por lo tanto, esta variable aleatoria será una variable aleatoria Poisson lambda igual a 2. Por supuesto que previamente deberíamos verificar que estamos cumpliendo con todas las condiciones de un proceso Poisson, situación que con el tiempo aquí se cumple. Para calcular la probabilidad de que no nazca ningún bebé en esa media hora, simplemente tenemos que calcular e a la menos 2. En este caso, 0,1353. Es decir, la probabilidad de que nazca un bebé en los próximos 30 minutos en ese hospital es de 13,53%. Hay autores que prefieren definir la distribución Poisson en función de un parámetro lambda 0, donde lambda 0 es el número de éxitos por unidad de tiempo o espacio.
y entonces le agregamos la amplitud k de ese intervalo. En nuestro caso, si definiéramos la distribución Poisson de nuestro problema con esta expresión, lambda 0 sería 4 bb por hora y el intervalo del tiempo 0,5. Y los cálculos serían equivalentes. Para finalizar, vamos a presentar dos distribuciones discretas sin entrar en mayores detalles. Una de ellas es la distribución hipergeométrica, que es una extensión de la distribución binomial, pero se diferencia de esta en que la probabilidad de éxito no se mantiene constante a lo largo de las sucesivas extracciones. La definición de la distribución es la siguiente: sea una población con n elementos clasificado en k éxitos y n menos k no éxito. Si de ella extraemos una muestra de tamaño n chica, sin reposición, y observamos la variable aleatoria, número de éxitos en la muestra, estamos ante una distribución de probabilidad hipergeométrica con parámetros n grande, k y n chica. Como les decía, es equivalente a una distribución binomial, que era número de éxitos en una muestra de tamaño n, pero la diferencia es que aquí la probabilidad de éxito no se mantiene constante, dado que no hay reposición en las extracciones y el tamaño de la población es finito y relativamente pequeño respecto al tamaño de la muestra. La función de cuantía es la siguiente: el valor de la esperanza, igual que una binomial, es n por p, y el valor de la varianza es n por p por 1 menos p, como ocurría en la distribución binomial, pero se le agrega lo que se llama el factor de corrección por población finita, que es n grande menos n chica dividido n menos 1. Notemos que cuando el n grande es muy elevado respecto a n chica, este cociente tiende a 1 y por lo tanto la distribución hipergeométrica tiende a una binomial. Veamos un ejemplo. Extraemos 5 manzanas de una cesta que tiene 20 manzanas, de las cuales el 20% está bichada, y observemos el número de manzanas bichadas en esa muestra. Notemos que la probabilidad de extraer una bichada en la primera extracción es del 20%, pero la probabilidad de extraer una bichada en la segunda extracción, dado que el tamaño de la población es simplemente 20, queda condicionada al resultado de la primera extracción, si fue bichada o no bichada. Y por último, la distribución binomial negativa o Pascal, que se define de la siguiente manera: sea un experimento aleatorio que consiste en una serie de ensayos repetidos con probabilidad constante, donde cada prueba es un experimento dicotómico o Bernoulli, es decir, que admite dos resultados. Y la variable aleatoria asociada será número de repeticiones apta a obtener R éxitos. Notemos que esta definición es prácticamente igual a la definición de una variable aleatoria geométrica. La única diferencia radica en que en la geométrica realizamos extracciones hasta obtener el primer éxito, y aquí realizamos extracciones hasta obtener R éxitos. El recorrido partirá de R hasta un número indeterminado. La función de cuantía es la que estamos mostrando aquí en la diapositiva. El valor de la esperanza es R dividido P, y el valor de la varianza R por 1 menos P dividido P al cuadrado. Bueno, hasta aquí llegamos con las distribuciones de probabilidad de variables discretas. Muchísimas gracias.